En Génesis capítulo 1, versículo 26, hay un texto muy interesante que habla de la pluralidad de Dios. Los unicitarios dicen que Dios, cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, Dios estaba hablando, dicen ellos, con los ángeles, en Génesis 1:26. Y para esto, según ellos probar de que Dios está hablando con los ángeles, ellos citan Job capítulo 38 versículo 7, que dice la letra: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. En primer lugar, el texto de Génesis 1:26 dice claramente hagamos al hombre. Hagamos al hombre. O sea, hay una creación. Dios está creando al hombre. Por ende, se está hablando de una creación, ¿verdad? Una creación. Dios está creando, haciendo al hombre. Hay una acción y la acción es crear. Dios está creando al hombre en Génesis 1:26. Pero ese mismo creador, ese mismo Dios, habla y dice algo interesante. Hagamos al hombre. La pregunta es, ¿por qué si Dios está creando, Dios habla de esta forma? ¿Por qué si solo Dios está creando, Dios habla y dice hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza? La respuesta unicitaria es que Dios hablaba con los ángeles. Y usan Job 38:7 para justificar su respuesta. Pero, ¿es eso lo que la Biblia dice? Dice la Biblia que Dios estaba hablando con los ángeles en Génesis 1:26. Y si Dios hablaba con los ángeles, ¿por qué los ángeles no hicieron absolutamente nada? Si Dios le decía o hablaba con los ángeles y decía a Dios, hagamos al hombre, ¿por qué los ángeles no crearon al hombre? ¿Por qué los hombres no son imagen de los ángeles? Si es que Dios hablaba con los ángeles. La verdad es que este texto de Job que citan los unicitarios no apoya en nada la creencia torcida de los unicitarios. ¿Por qué? Porque el mismo texto dice qué es lo que hacían los ángeles. Y dice la Biblia que ellos estaban alabando y regocijándose. Los ángeles estaban nuevamente alabando, no haciendo, no creando, sino alabando, es decir, dando gloria a Dios. Ahora, si Dios hablaba con los ángeles cuando dijo hagamos, ¿por qué entonces no hicieron los ángeles nada? ¿Por qué no crearon los ángeles? Si es que Dios hablaba con los ángeles. Porque en Génesis 1:26 ciertamente Dios está dando una orden. Dice hagamos. Dios no dice miren lo que voy a hacer. Dios no está diciendo vean lo que estoy haciendo. Vean lo que yo hago. Miren lo que estoy creando. Dios no dice así. Dios no habló así en Génesis 1:26. Dios dio una orden. Dice hagamos. ¿Por qué entonces si hablaban con los ángeles, si Dios hablaba con los ángeles según la creencia unicitaria, por qué entonces los ángeles no hicieron nada? Esto simple y fácilmente demuestra que aunque los ángeles estaban alabando a Dios, porque ciertamente estaban alabando a Dios, Dios no estaba hablando con los ángeles. ¿Por qué? Porque Dios no estaba hablando con el público, Dios no estaba hablando con espectadores de la creación, Dios está hablando con participantes de la creación. Dios está dando una orden, hagamos al hombre. Está hablando con participantes, no con espectadores, no con un público de ángeles. Y por cuanto los ángeles no crearon nada, no hicieron nada, pues simple y sencillamente esto da a demostrar que Dios no estaba hablando con los ángeles. Es más, cuando Dios habla con los ángeles, la Biblia específicamente lo dice. Claramente aparece el término ángel cuando Dios habla con los ángeles. Por ejemplo, Salmos 103, verso 20 dice: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderoso en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Note bien que aquí el Salmo está diciendo que los ángeles están para obedecer
la orden de Dios y ejecutar su palabra. Ahora, si Dios estaba hablando con los ángeles, ¿por qué entonces cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, los ángeles no hicieron nada? ¿No dice el Salmo que ellos están para ejecutar su palabra, obedecer a su voz? ¿Por qué si Dios estaba hablando con ellos, ellos ni ejecutaron su palabra ni obedecieron a su voz? ¿Sabe por qué? Porque simple y sencillamente Dios no hablaba con los ángeles. Así de fácil y así de sencillo. Dios estaba hablando con participantes de la creación. Y el verso siguiente, el verso 27, te lo indica claramente. Dice, y creó Dios al hombre. Este texto o estos dos textos muestran fácilmente que Dios es más que una sola persona. Simple y sencillamente los universitarios están perdidos en sus creencias. Dios les bendiga.